Bienvenido a OnePi. Hoy le voy a hablar de las identidades trigonométricas, que las cuales son igualdades para poder aplicarlas en geometría, en física. Esas igualdades hay que trabajarlas para llegar a esa igualdad y para eso se aplican conceptos trigonométricos y conceptos algebraicos. Empezamos. Vamos a empezar recordando las identidades trigonométricas que ya están establecidas, están demostradas. El seno cuadrado más el coseno cuadrado igual a 1, que es la relación pitagórica. La tangente es seno sobre coseno. La secante es la recíproca del coseno. La cotangente es recíproca de la tangente, por eso es coseno sobre seno. La cosecante es recíproca del seno, 1 sobre seno. Después puse la suma y la resta de dos ángulos del seno, coseno y tangente, ya está demostrada. Estas identidades trigonométricas me van a servir para hacer los ejercicios que debo realizar. Seguimos con identidades trigonométricas ya establecidas, demostradas, en el cual tenemos los ángulos complementarios, los suplementarios, los que difieren en pi, los que difieren en pi sobre 2, todas las igualdades, el ángulo mitad, que nos va a servir para poder resolver ejercicios. El ejercicio que puse dice así: la tangente del x vale 2, calcular el seno de x para el primer cuadrante. Pongo para el primer cuadrante para no considerar los signos negativos, positivos, que más luego veremos. Así que me da la tangente de datos, así que yo la relación entre tangente y seno sé que la tangente de x es seno sobre coseno. Y como tengo el coseno y el dato no tengo el coseno, trataré de buscar algo que relacione el coseno con el seno, y es la relación pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y acá tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, seno y coseno. Así que voy a aplicar el sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ya sea cualquier método, sustitución, igualación, en el cual yo acá estoy aplicando sustitución, porque despejo el coseno de la segunda ecuación y la reemplazo en la primera. Y sí que ya me quedó el seno y el seno, así que lo único que yo tengo que hacer es tratar de juntar estos senos para poder juntarlo y despejar el seno, porque mi fin es encontrar el seno. Así que lo que voy haciendo es procesos algebraicos. Digo, este lo paso arriba y la tangente la paso en el denominador. Hago el cambio. Como tengo una raíz, esa raíz tengo que eliminarla. Así que hago, elevo al cuadrado ambos miembros para poder eliminar la raíz. Acá se va la raíz con el cuadrado y me queda 1 menos seno cuadrado. Y este cuadrado se distribuye para el seno cuadrado y para la tangente. Después digo, tengo la tangente acá y yo quiero juntar el seno con el seno, pero para juntar tengo que pasar la tangente multiplicando a todo eso, por eso pongo un paréntesis. Y hago una distributiva y ya tengo, a ver, ya tengo para juntar. ¿Qué hago? Este restando lo paso sumando. ¿Y qué tengo acá? Ya tengo para sacar factor común seno cuadrado. Ve que se repite en los dos términos el seno cuadrado y el factor común, ¿qué es? Es lo que se repite en los términos. Es decir, que me queda tangente cuadrado más 1. Me pregunto, ¿qué está haciendo tangente cuadrado más 1 al seno cuadrado? Está multiplicando, lo hago pasar dividiendo, que acá está. Y el cuadrado, ¿cómo pasa? Raíz, más menos, no se olviden nunca que una raíz cuadrática es positiva o negativa. Lo que hice fue reemplazar los valores. La tangente vale 2, así que en todas las tangentes puse 2. E hice la cuentita, me da más menos 4 quintos. Es decir que el seno de x vale 4 quintos positivo porque dijimos que estaba el primer cuadrante. Lo que hice acá también para trabajarlo, porque si quieren trabajarlo, es que 4 quintos dije la raíz de 4 es 2 y la raíz de 5 la dejo ahí abajo. Es decir que la raíz de 5 en el denominador no puede ser. En los videos anteriores expliqué racionalización. ¿Y qué era? Eliminar la raíz del denominador. Y lo que hice fue acá, hice el cálculo auxiliar. Acá hice el cálculo auxiliar que era multipliqué y dividí por la misma raíz para que la raíz del denominador se vaya. ¿Sí? Y acá tengo el resultado del seno de x es 2 quintos de la raíz de 5. Este ejercicio me dice simplificar esto. Así que yo voy a tratar de ver qué es lo que puedo hacer reemplazo. Yo sé que la cosecante es 1 sobre seno, recíproca del seno. Y la cotangente es coseno sobre seno. Después me pregunto, ¿qué tengo en el denominador? Tengo una resta, así que restemos. Si se acuerdan ustedes que restar era buscar el común denominador. El común denominador en este caso es el seno, porque se repiten los dos iguales. Es decir que lo único que me queda es 1 menos coseno. Y es lo que tengo acá. ¿Y después qué tengo acá? Una división. Bueno, dividimos.
Y yo recuerdo que en la división se puede dar vuelta la segunda fracción, que sería esta fracción sería la segunda, la doy vuelta y la transformo en producto, y me queda seno de 1 menos coseno. Y multiplicábamos derecho en la multiplicación, que es lo que está acá, seno cuadrado de 1 menos coseno. Ahora, 1 menos coseno, ¿qué es lo que puedo hacerle? Ahí yo me tengo que acordar que 1 menos coseno cuadrado, si ustedes recuerdan la relación pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es decir que yo de acá digo, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Es decir que yo puedo reemplazar, si yo obtuviera esto, puedo reemplazar. Y si yo, ¿cómo lo obtengo eso? Multiplicando por el conjugado de 1 menos coseno. ¿Por qué? Porque esto sería binomio conjugado. ¿Se acuerdan? A más B, A menos B era igual a A cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué es lo que hice acá? Multiplicar 1 por más coseno y 1 más coseno, y me quedó esta parte, que esto es seno cuadrado. Y pude simplificar este con este, y me queda lo más reducido posible, que es 1 más coseno. En este ejercicio debemos comprobar esa igualdad que tengo acá, o sea que esto es igual a esto. Como veo que tengo una fracción en ambos lados, yo recuerdo que una fracción en ambos lados es una proporción, en el cual se puede hacer la propiedad fundamental de la proporción, que dice el producto de los extremos igual al producto de los medios. ¿Qué es lo que hice yo acá? Seno por seno, acá está, y 1 menos coseno, 1 más coseno, esto es esto. Después dije seno por seno, seno cuadrado. Y 1 menos coseno y 1 más coseno, recordábamos en el problema anterior que eso era un binomio conjugado, que era el primero al cuadrado, que es 1, y el segundo coseno al cuadrado. Y habíamos dicho también que 1 menos coseno cuadrado por relación pitagórica era el seno cuadrado. Y ahí obtengo la igualdad. Que mi fin es eso, encontrar esa igualdad, verificar eso. En este problema también es una verificación de igualdades. Es decir que copio esto y yo siempre trato de trabajar con seno y coseno. Es decir que la tangente lo voy a reemplazar por seno y coseno. Voy a trabajar este miembro, ¿sí? Digo, 1 más coseno sobre seno de seno sobre coseno. ¿Y qué tengo? Una suma. Y en la suma que se saca, denominadores comunes. ¿Y cuál es el denominador común? El seno, coseno. ¿Y qué se hace con eso? Lo que se hacía era esto dividido el primer denominador multiplicado por el numerador. Y después esto dividido el segundo denominador multiplicado por el numerador. O sea, voy a hacer una parte para que la vean y se acuerden, ¿sí? Seno sobre coseno. Así que ponemos el seno coseno y esto es esto dividido esto por esto. Siempre. Y como tengo una suma lo pongo entre paréntesis. Es decir que lo que hice fue seno coseno dividido seno, se va el seno, me queda el coseno por lo de arriba. Ahí está. Más seno coseno dividido coseno, se va el coseno y me queda seno, seno por seno, que es lo que puse acá. Ahora, ¿qué hago? Hago una distributiva. Y acá seno por seno, seno cuadrado. Y observo que el coseno cuadrado y el seno cuadrado, ¿cuánto valía? 1 por relación pitagórica. Y así me queda 1 más coseno sobre seno coseno. Si ustedes observan, esto es lo mismo que tengo en el otro miembro. Es decir, que ha cumplido la igualdad. La verificación se ha verificado, valga la redundancia. Este ejercicio es otra verificación que tengo que verificar que este miembro sea igual a este. Si observo, tengo todos coseno, seno de ángulos duplos, así que vamos a transformarlo a ángulo simple, a alfa. Eso estaba en los primeros diapositivas que había puesto todas las propiedades que tenían que saber. Coseno del ángulo duplo es coseno cuadrado menos seno cuadrado, y el seno del ángulo duplo es 2 veces el seno por el coseno. Les puse paréntesis acá porque acá adelante hay un menos y tengo que tener cuidado con los signos. Por eso yo siempre pongo paréntesis cuando reemplazo por una resta o una suma. La tangente es seno sobre coseno. Bueno, este menos, ¿qué me hace? Saqué ese paréntesis, con este menos cambio los signos. Puse menos coseno cuadrado y menos es más. Por eso puse más seno. Copié. Después, y abajo hice lo mismo, lo único que no cambié los signos porque había más. Después tengo que 1 menos coseno cuadrado, que era por relación pitagórica, seno cuadrado. Y acá tengo 1 menos seno cuadrado, que lo que puse en rojo es coseno cuadrado. Es decir que este coseno es este y esto de acá.
Y si ustedes observan, ya tengo seno cuadrado, ¿cuánto es? 2 seno cuadrado. Y coseno, coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado. Arriba en el numerador, si ustedes observan, tengo una separación de términos, tengo dos términos en el cual se me repite el seno y el 2. Saco común el 2 y el seno. Y me queda seno sobre coseno. Seno más coseno, perdón. Y saco como común en el denominador el coseno y me queda coseno más seno. Seno más coseno más seno, se pueden simplificar. El 2 también se puede simplificar y me queda seno sobre coseno. Y del otro miembro tengo seno sobre coseno. Ha cumplido la verificación. Otra verificación en el cual vamos a ir haciendo procesos algebraicos como estuvimos haciendo hasta ahora. Lo primero que hago siempre es tratar de reemplazar lo que no es seno y coseno del ángulo ese. Por ejemplo, acá tengo la tangente, así que copié lo mismo y reemplacé la tangente por seno sobre coseno. Después me pregunto, bueno, acá tengo una separación de términos y observo, ¿qué tengo en el primer término? Seno de beta más coseno de beta al cuadrado. Esto es una suma del cuadrado. ¿Y qué era eso desde el punto de vista algebraico? Un cuadrado de binomio, porque tengo dos términos al cuadrado. ¿Y qué decía el cuadrado de binomio? El primero al cuadrado más el duplo, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá que tengo, este se puede ir con este, porque esto es un producto y en el producto se simplifica cruzado. Me queda seno, coseno. Claro, en el otro miembro no toco nada. Después observo que seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿cuánto valía? 1. Y si ustedes observan acá que tengo esto es igual a esto. Esto lo tengo dos veces y esto lo tengo una vez. 2 menos 1, 2 menos 1 me da 1, que acá está. Así que me queda 1 más seno de beta coseno de beta y del otro lado tengo lo mismo. Se ha verificado la igualdad. Este es el último ejercicio que vamos a hacer de este video de identidades. Y como toda identidad tenemos que comprobar que el primer miembro es igual al segundo miembro. En el primer miembro, por ejemplo, no voy a hacer nada porque tengo 1 sobre 1 menos seno cuadrado de gamma. En el segundo miembro tengo una suma y acá tengo una resta. Es decir que, y tengo que acá cosecante de gamma, así que yo dije que podíamos reemplazar todo en función de seno y coseno para hacerlo más sencillo. Es decir que la cosecante la reemplacé por 1 sobre seno. Está el cuadrado, puse el cuadrado del seno, al 1 no le puse el cuadrado porque el 1 al cuadrado es 1. Y digo, bueno, ¿qué tengo acá? Una resta, así que restemos. Esto para que ustedes se acuerdan, la resta, cómo se hacía, se sacaba como un denominador, seno cuadrado de gamma, y decía esto dividido esto por esto. Y el resultado me dio esto. Después me preguntaba, ¿qué tengo acá en el término que estoy trabajando? Una división. Bueno, divido. ¿Cómo lo divido? Y en vez de poner dividido, puedo poner por y invierto la segunda fracción, que sería seno cuadrado de gamma de 1 menos seno cuadrado de gamma. Se puede trabajar como división también y proceden a hacer la división. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? 1 multiplicado por todo esto, el 1 es neutro en la multiplicación, así que me queda como resultado esto, que es lo que puse acá. ¿Y después qué tengo acá? Una suma. Es decir que voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la suma, sacar como un denominador. Y entre el 1 y 1 menos seno cuadrado de gamma, esto no se puede abrir porque es una resta compacta. La resta en una fracción no se puede tocar. La resta o la suma. Es decir que esto es todo juntito. 1 menos seno cuadrado de gamma lo saco como común porque tengo un 1 acá y digo, esto dividido 1 por 1 me da esto. Y esto dividido esto me da 1 por seno cuadrado. Y si ustedes observan, acá tengo seno cuadrado negativo y seno cuadrado positivo, lo puedo cancelar. Y me queda la igualdad establecida. O sea que esto queda demostrado que la identidad es verdadera. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que haya sido útil para ustedes. En estos problemas tienen que saber muy bien, aparte de las identidades ya demostradas que pusimos en los primeros diapositivas, deben saber mucho procesos algebraicos. Para eso hay videos que yo les puse anteriormente que están explicados los procesos algebraicos. Lo único que me queda decirles es que sigan adelante, que tengan éxitos, que nunca aflojen y nos vemos en el próximo video.